Historia de Honduras en el año 1921 al 1930. Durante la década de 1920, el banano siguió siendo el motor de la economía hondureña. Las compañías estadounidenses como la United Fruit Company, la Standard Fruit Company y la Cuyamel Fruit Company controlaban prácticamente toda la producción, el transporte y la exportación. Esto significaba que el Estado hondureño dependía casi por completo de los impuestos que pagaban estas compañías, lo que nos hacía extremadamente vulnerables. Aunque Honduras también exportaba café, madera y ganado. Estos productos eran secundarios frente al banano. Las bananeras no solo dominaban la economía, sino que construyeron ferrocarriles, muelles y campamentos, pero todo limitado al litoral norte. Este desarrollo no se integró al resto del país. La infraestructura servía a las compañías, no a la nación. En términos demográficos, hacia el 1930, la población de Honduras rondaba los 800,000 habitantes, con un crecimiento lento pero constante. Las ciudades costeras como San Pedro Sula, La Ceiba y Tela crecieron aceleradamente gracias al comercio bananero. San Pedro Sula en particular pasó de ser un pequeño pueblo a convertirse en un centro neurálgico del comercio, con nuevas dinámicas urbanas y migración constante. Pero este auge trajo consigo grandes desigualdades. En la costa norte se concentraban la modernización y los beneficios económicos, mientras que el interior del país seguía siendo rural, pobre y desconectado. Además, las condiciones de trabajo en las plantaciones eran durísimas. Largas jornadas, salarios bajos y escasa seguridad. Todo esto preparó el terreno para el surgimiento de huelgas obreras. La década también estuvo marcada por fuertes conflictos políticos y económicos. El más importante fue la Guerra Civil de 1924, uno de los conflictos más violentos en la historia de Honduras. Este estallido se produjo cuando Rafael López Gutiérrez intentó manipular las elecciones para mantenerse en el poder. Liberales y nacionalistas descendientes se levantaron en armas y los enfrentamientos se extendieron por Tegucigalpa y otras ciudades. La violencia fue tan grande que Estados Unidos intervino directamente enviando marines para restablecer el orden y proteger los intereses de las bananeras. De ese conflicto surgió un gobierno provisional encabezado por Vicente Tosta Carrasco, quien tuvo la misión de estabilizar el país y convocar elecciones. Posteriormente, en 1925, llegó al poder Miguel Paz Barahona, del Partido Nacional. Su gobierno se caracterizó por cierta estabilidad y de manera inusual para la época. Logró terminar su mandato constitucional en 1929. Esto fue visto como un pequeño respiro,
dentro de un ambiente político, casi siempre dominado por golpes de Estado y guerras civiles. Sin embargo, esa relativa calma terminó con la llegada de la crisis económica mundial del 1929. El precio internacional del banano cayó de manera extraordinaria y como Honduras dependía casi exclusivamente de ese producto, la economía nacional se desplomó. Esto provocó desempleo masivo, reducción en los ingresos fiscales del Estado y un aumento de malestar social. En resumen, la década de 1920 estuvo marcada por un contraste muy fuerte. Por un lado, el máximo auge del banano y por otro, la evidencia de lo frágil que era basar toda una economía en un solo producto y en un solo mercado. Bueno, con esto podemos concluir que la década de 1921 al 1930 fue un periodo decisivo en la historia de Honduras. Si bien hubo momentos de relativa estabilidad, como el gobierno de Miguel Paz Barahona, la mayor parte del tiempo estuvo dominada por guerras civiles, intentos de reelección y fraudes electorales. Económicamente, el país vivió la consolidación del banano como producto principal de exportación. Esto permitió el crecimiento de ciudades como San Pedro Sula, La Ceiba y Tela, pero al mismo tiempo generó una dependencia absoluta de las compañías extranjeras y del mercado estadounidense. De hecho, el término República Bananera se usaba justamente para describir esta situación, un país cuya política y economía giraban alrededor de los intereses de empresas extranjeras. Socialmente, Honduras vio un aumento en su población urbana y el surgimiento de una nueva clase trabajadora. Los obreros de las plantaciones, ellos fueron los primeros en cuestionar las duras condiciones de trabajo y sentaron las bases para las luchas sindicales que vendrían en el futuro. La gran enseñanza que nos deja esta década es clara: un país no puede sostenerse únicamente en un solo producto, ni depender de intereses extranjeros para su estabilidad. Se necesita diversificación económica e instituciones fuertes para poder garantizar un desarrollo sostenible. Muchas gracias.